Sí, muchas gracias, Steven creo que es. Sí, no se preocupe. Ya estábamos por aquí. Canva, Castro, Buenos días, presente. Castro Canva, Buen día, presente, profesor. Castro, Buenos días, presente. Castro Guacón, Semis, Cerezo, Presente. Presente, ¿sí me escuchó? sí, de Mera, Dumes, Presente. Fuentes, Presente, profesor, buenos días. De Mera. Buenos días, presente. ¿quién contestó? De Mera. Pila con esa Sí, contestación, ¿ah? profesor. Galarza, Presente, buenos días. buenos días. Agó, no creo que haya faltado Nasli. Algo le ha Profesor, pasado. perdón. Aquí estoy, buenos días. Ah, ya, se me hacía rarísimo eso. Juanazo, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. Maldonado, Mantuano, Buenos días, ingeniero presente. buenos días. José, ¿me permites un minutito solo para despedirme porque se me cortó? Y chicos, entonces, gracias por el tema de la clase. Estoy con este tema del internet que se me desconecta y desconecta. No se olvide mi grupo de conectarnos a partir de las 11 para la tutoría, ¿no? Muchas gracias, José. Me retiro. Una pregunta, Fausto. A ver, La última guía que tenemos para los proyectos no ha tenido cambios. hasta donde yo sé, no. Se mantiene. Sé que es la 2019-2020, creo, ¿verdad? Creo que sí la Versión 2. compartió 2019 versión 2. versión 2. Es la que tiene Raúl. Raúl Guayamal. Si quieres, compártemela, yo la reviso. Pero yo intuyo que sí. Raúl fue el que me compartió esa versión. Ah, ya, entonces, pero si es que hay variaciones, no son muy... No serán muy... que afecten mucho, serán de forma, me imagino. Porque si es yo que así, casi lo mismo. si es así, ese documento ya te dice cómo ya sacas el proyecto adelante, como sea, pues es una gran ayuda. Sí, la verdad que la guía te da bastante horizonte en este tema, pero obviamente ellos como están gateando en este tema, sí se les va a parecer un poco, pero ya con la guía realmente sí, ya se pueden. Por eso les he puesto la guía, les he puesto por mi lado, para que tú eres tutor también, ¿verdad? Sí. Ya, ellos tienen como materia, en lo que estamos viendo en investigación, ellos tienen tutoriales en video, tienen la guía y tienen algunos otros documentos que yo les he compartido sobre temas puntuales, cómo elaborar cada parte en cada capítulo. Por ejemplo, los objetivos, tienen ellos ejemplos, tienen ejemplos de justificación, tienen ejemplos de todo, de cada punto. Lo que sí veo, Fausto, es que está faltando bastante en sintaxis, ortografía y en el enlazamiento de un párrafo y otro, o sea, darle forma. Ya, eso es ya lo que debemos ir puliendo. Sí. Y corrija, compadre, corrija y para que ellos vayan mejorando ese tema. Es normal que tengamos esto al inicio porque, como te digo, no estamos usualmente acostumbrados a escribir. Y es difícil. Si hablando a veces es difícil. Porque esa destreza se obtiene leyendo, básicamente. Así es verdad. Y es de lo que les decía. En la actualidad que vivimos, la gente ya se olvida un poco de los libros. Pero si hay libros ahora digitales, podemos hacer modernos. Lean, eso les digo a ellos, que empiecen leyendo una temática que a ellos les guste, que se propongan una página al día. Es como ir al gimnasio, esta cosa. Andan tiktokeando, pues. Eso es. Sí, ahí es un problema. El TikTok sí es un enemigo de la evolución humana realmente. Pero está bien, hagan el TikTok, pero lean. Sean TikTokers literarios, no hay problema.
Pero Ya, en serio, una recomendación antes de retirarme es, en serio, lean. Eso les va a aportar sí, eso les aumenta el para su vida. vocabulario, aprenden sinónimos Mejora. para que no caigan en redundancia, aprenden a enlazar ideas Así es. y ponerlas en escrito, plasmarlas en letras. Por eso en yo les he acciones. puesto muchos ejemplos para que ellos comparen, por ejemplo, cómo se plantean objetivos relacionados con la temática. Entonces, eso te facilita bastante, pero tienen que leer, pues, y eso tú lo lees. Entonces, sí, recomendado. Y antes de irme, disculpe que me tome este tiempo, ingeniero, pero la recomendación creo que nos favorece a todos. Y listo, no digo más. Muchas gracias, me retiro. Ok, chao, Fausto. Un gusto, José. Cuídate. A ver, estábamos con Mora. ¿Cómo me salgo? Mora. ¿Está? Presente. Moreira. Buenos días, presente. Vicente, tiene falta la clase pasada. Pacheco. No está. Peña. Buenos días, presente. Ok. Peralta. No te había dejado el hospedero, pero ya te dejé como Buenos días, presente. administrador. Gracias, Fausto. Ya, hasta luego. Salas. Buenos días, presente. Hola, Cintia. Suárez. Torres. Torres Vélez. Vera Moncada. Presente. Ok. Zambrano. Presente, buenos días. Buenos días. Listo. Licenciado, disculpe que lo moleste. Es que cuando pasó por mí se me botó de Zoom. Canva canto. ¿Quién la votó eso? El internet se me fue en ese momento. Ok. Ya, gracias. Profesor. Profesor, buenos días. ¿Quién habla? Cascón. Le veo solo el pelo, Solange. ¿Qué pasa? Sí, no, un momento, solo que no se me escuchaba. No ha corregido su problema de internet, ¿no? Listo, entonces vamos con lo que nos compete. Ah, ya. Prendan su cámara, por favor. Un momentito. Vamos a ver el chat. Emily, Alanis, Damaris. Listo, gracias. A ver, les explico. Acerca de las asistencias, donde ustedes vean un número rojo, es una falta justificada. ¿Ya? Lo que pasa es que si le pongo FJ, no me suma al porcentaje total. ¿Me explico? Aquí está el total de su... aquí está como fecha esto. Aquí está el total de sus horas asistidas. Y ese total es sobre un total de 36. Sumando todas las horas clase, 18 días por 2 horas son 36. ¿Correcto? Entonces, si les pongo FJ no me suma esas faltas justificadas. Esas faltas justificadas pasan como asistencia. Por eso que las pongo con rojo, para diferenciarlas. ¿Ya? La falta de conexión también tengo que corregirla.
Listo con esto. Entonces, vamos ahora sí a lo bueno. Entramos a Sistema Internacional de Medidas. Ya habíamos definido los antecedentes, los orígenes de lo que son los sistemas de medidas que se hicieron necesarios cuando el ser humano comenzó a comercializar sus cosas. O sea, ya cuando la producción agrícola que tenía le sobraban cosas para su subsistencia mínima, o sea, cuando le sobraban cosas aptas para la venta, comenzó a intercambiar mediante trueque. Pero en ese proceso surgieron inconformidades, ¿ya? Algunos no estaban conformes con las cantidades que se intercambiaban, entonces nacieron los sistemas de medidas. ¿Cómo medir las cosas? ¿Cómo medir lo que tú ibas a cambiar por otra cosa? Y con eso quedar satisfecho, quedar en paz. O sea, sentir que lo que estabas intercambiando era justo, ¿ya? Entonces, como hay muchas magnitudes que se miden en física, de las cuales existen tres fundamentales, habíamos hablado de la longitud como una magnitud fundamental y básica, habíamos hablado de la masa y habíamos hablado del tiempo. Esas son las tres magnitudes fundamentales de la física. Correcto. Longitud, masa y tiempo. Grábenselo bien. Longitud, masa y tiempo. Que esto les va a ir en el examen. Luego habíamos definido de dónde es que nacen, o sea, la historia de cada una de las unidades patrón de estas magnitudes. Unidad patrón es aquella en que se mide cada magnitud. O sea, la unidad principal en que se mide la longitud, en la unidad principal en que se mide la masa, la unidad principal en la que se mide el tiempo. Hablamos de metro en longitud, hablamos de kilogramo en masa y hablamos de segundo en el tiempo. ¿Ya? El metro, la longitud, la unidad patrón de metro ha tenido su historia, ha tenido su evolución y el ser humano, los científicos han tratado de que sea una medida invariable. Para eso han hecho o han definido conceptos que no tengan variación. Ocurra lo que ocurra, esa longitud no cambie para nada, o sea, se mantenga permanente para garantizar así que el estudio sea justo. Entonces, la última definición de metro fue obtenida en 1983 y quedó definida como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío. La velocidad de la luz es algo fijo, algo que no va a cambiar. Entonces, se toma en cuenta eso, en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Porque en el vacío no hay partículas en el aire que cambien la velocidad de la luz. ¿Ya? Durante un lapso de tiempo de 1 sobre 299 millones y piquito de segundos. ¿Correcto? Ahora, depende del país donde nos encontremos, existen para cada cual su sistema de medidas. Dos sistemas de medidas preponderantes en el mundo. Uno, el sistema internacional y otro, el sistema inglés. Habíamos definido que el sistema internacional es aplicable en el mayor porcentaje de países del mundo, por encima del 70%, y el sistema inglés se aplica en los países anglosajones y en los países que alguna vez fueron colonias de aquellos. Incluso en el Ecuador, hasta hace mucho tiempo, o se sigue a veces aplicando la unidad de medida de libra en cuanto a masa. También se usan pulgadas, se usan pies, se usan yardas, los sastres usan yardas, usan varas. Todavía quedan rezagos, ¿no? Pero mayormente ya hemos entrado, yo diría que en un 60% al sistema internacional. Entonces, me ayuda por favor con la lectura para ir avanzando con esto. ¿Me hacen acuerdo quién fue el último o la última que leyó? Comenzamos de cero. Alvarado, por favor. Yo fui la última que leí. Burgos, ok, muchas gracias. Calderón. Calderón está presente. Sí, profesor. Ya, ayúdenme por favor con la lectura. Despacio, que se entienda.
sistema internacional. Eso, ¿verdad? Sí. Para llegar a la integración del sistema internacional de medidas, han pasado milenios y se ha necesitado de la concurrencia de mentes brillantes. Luego de un trabajo duro y constante para que las mediciones en talleres, líneas de producción, laboratorios y comercio en general sea exacta y sobre todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, reconocidas entre proveedores y consumidores, en su intercambio de materia prima, métodos, maquinarias y equipos, medio ambiente, mercado y mano de obra. El sistema vigente hasta la actualidad fue adoptado en 1960 por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, máxima autoridad en metrología en el mundo y de la cual nuestro país es miembro. El sistema internacional está basado en 5 magnitudes fundamentales y 2 suplementarias. Además define 19 unidades derivadas, aunque son muchas las que se establecen por las leyes de la física. Le soy sincero, les entiendo muy poco. Ya. Aquí tenemos la primera tabla que trata de unidades base en el sistema de medidas, o sea, las unidades patrón. Tenemos 7 magnitudes fundamentales. ¿Ya? Tenemos la unidad de medida y su simbología. En longitud es el metro, en masa el kilogramo, hablamos del sistema internacional, ¿no? En tiempo el segundo, en temperatura termodinámica el Kelvin, ojo que no es el grado centígrado ni el grado Fahrenheit, es el Kelvin, a nivel científico es el Kelvin, que es exactamente lo mismo que un grado centígrado, pero arranca con el 0 en otra escala, ya vamos a explicar eso. La intensidad de corriente eléctrica, que es el amperio o ampere, intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de sustancia, que es el mol, con su respectiva simbología. En la tabla 2 tenemos las magnitudes suplementarias en el sistema internacional, que son el radián, que es la medida del ángulo plano de la circunferencia, y el ángulo sólido, que se llama estereoradián, que es para medir un sector de una esfera. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto de cómo es que se definen las unidades de medidas patrón. Tenemos, partiendo de la longitud, si dibujáramos un punto en el espacio, ese punto no tiene dimensión, ¿cierto? Solo es un punto en el espacio. No podemos decir cuánto mide, puede ser un punto grande o un punto pequeño. Pero si a ese punto le damos una trayectoria determinada y lo desplazamos de un punto a otro, ya tiene una dimensión, ¿cierto? ¿Cuál es su dimensión? La dimensión de la longitud, que es el espacio que ese punto se trasladó. Correcto. Entonces ahí tenemos una línea que describe una longitud determinada, que es el espacio que se desplazó esa partícula, ¿ya? Eso es longitud. Luego, si esa partícula se desplaza, además ortogonalmente, o sea, perpendicularmente, ¿ya? Y con esto formamos
una superficie, ¿cierto? Esa superficie ya no se mide solo en metros, porque estamos hablando de longitud. No copien todavía, ya mismo copian. ¿Ya? No se describe solo como metro, sino ya pasaría a ser, ¿qué? Metros cuadrados, porque hablamos de superficie o área, ¿cierto? Ahora, si a esa partícula le damos una tercera dimensión y le damos fondo, esto ya es un volumen o una capacidad, ¿cierto? Ya mediríamos todo lo que entra dentro de esta figura, que para nosotros es un cubo. Eso ya se mediría en no metros cuadrados, sino metros Cúbico. Cúbicos. O sea, estamos hablando de 3 dimensiones. Una que es longitud, metros lineales, otra que es superficie, metros cuadrados, y otra cuando formamos un volumen que se designa con metros cúbicos. ¿Cierto? ¿Ya? Hasta ahí estamos claros con esto. Cuando hablamos de radianes y estereoradianes, déjenme compartir. Déjenme compartir. Aquí hablamos de radianes y estereoradianes. ¿Qué es un radián? Ojo con eso. ¿Qué es un radián y qué es un estereoradián? Estas son unidades de medidas de ángulos, básicamente. Ingeniero, ¿qué le permite el acceso a una compañera? Ya le di ingresada por ahí a una persona. Correcto. Entonces, habiendo entendido esto, vamos con la definición del radián y el estereoradián. Cuando tenemos nosotros un círculo, hay que definir bien esto, ojo. Hay que definir bien esto. ¿Qué es un círculo y qué es una circunferencia? Círculo es todo lo contenido, toda el área contenida dentro de la línea que se llama circunferencia. Circunferencia es solo la línea que rodea a todo círculo. ¿Correcto? ¿Me explico? Circunferencia es la línea y círculo es lo que está dentro de esa línea. Entonces, la circunferencia se puede medir linealmente, ¿cierto? Porque si esto le hacemos un corte aquí y lo estiramos, tendríamos una línea, ¿cierto? Una línea. ¿Y eso se llamaría qué? Longitud de circunferencia. ¿Correcto? Yo les pregunto, existiría longitud del círculo? ¿O existiría superficie o área de un círculo? Ojo, estamos definiendo que la circunferencia es la línea que rodea a un círculo. Y si le hacemos un corte y estiramos esta línea, esto se llamaría longitud de circunferencia. ¿Ya? Lo cual se calcula por la fórmula pi por diámetro, ¿cierto? Pi por diámetro, eso es de primaria, ojo. Eso es de primaria. Pi por diámetro es la fórmula de la longitud de toda circunferencia. Como pi es un valor estable, solo la longitud de la circunferencia dependería ¿de qué? Del diámetro, ¿cierto? O sea, mientras más grande sea el diámetro es esto. El diámetro es esto, es la línea que pasando por la mitad del círculo topa a dos puntos opuestos en su circunferencia. Entonces, siendo esto diámetro, la mitad de ese diámetro se llama radio. Radio. O sea, diámetro sobre 2 es radio. Entonces, ahí vamos a definir recién qué es un radián, que viene de la palabra radio. ¿Qué es un radián? Supongamos, tenemos y le hacemos otro corte aquí a esta línea. Supongamos que es de una piola o un pasador con la que estamos midiendo. ¿Ya? Este radio, si lo curveamos y lo desplazamos o lo montamos sobre la circunferencia, esto de aquí es un radián.
Listo. Entonces, el radián es lo mismo que un radio de la circunferencia, pero sobre su longitud o línea de circunferencia. Les pregunto, ¿están entendiendo? Sí, profesor. Correcto. Entonces, un radián no es más que el mismo radio, pero montado sobre la longitud de la circunferencia. O sea, esto mide lo mismo que esto, pero en curva. Correcto, ese es un radián. Ahora, ojo que estamos en 2 dimensiones. ¿Se acuerdan? Que esto es una superficie, no es una esfera todavía. Vamos a trabajar ahora con un cuerpo sólido. Digamos que es el cumpleaños de uno de ustedes. ¿Ya? Que es el cumpleaños de uno de ustedes. Y ustedes se van a comprar una tortita. Esta es la torta. ¿Cierto? Y por ahí viene 6 personas. 6 personas. Y ustedes deciden cortar la torta para que no quede nada, no sobre nada, en partes iguales para esas 6 personas. ¿Ya? Aquí tienen su centro. Ojo que esto ya es un cuerpo sólido, es un volumen. Ya no es un círculo. Esto es un volumen que se mide en unidades cúbicas, ¿cierto? Unidades cúbicas. Pueden ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas, pies cúbicos, yardas cúbicas, todo lo que ustedes quieran, pero cúbicas, porque esto es un volumen, un cuerpo en sólido. Si habíamos dicho que un radián es lo mismo que el radio, pero recorriendo la longitud de la circunferencia, ¿qué sería un estéreo radián? Un estéreo radián no sería más que ese mismo radián, pero en 3 dimensiones. O sea, si le metemos el cuchillo a la torta aquí, y le metemos el cuchillo a la torta aquí, y cortamos la torta hasta abajo, ese triángulo de ahí, cortado hasta abajo, o sea, quedaría así, ¿no? Así quedaría ese pedazo de torta que hemos cortado. Esta sección de ángulo sólido, de un cuerpo sólido, se llama estéreo radián. Correcto. Que es lo mismo que el radián, pero ¿qué? En 3 dimensiones. Aplicado a un cuerpo sólido, ya no solo aplicado a un círculo. Se llama radián cuando lo aplicamos a un círculo y un círculo tiene 2 dimensiones. Pero aquí estamos hablando de un sólido. ¿Ya? Imaginen ustedes una sandía, que es un cuerpo sólido, que tiene volumen, o un melón, que es redondo. Yo les pregunto, ¿ustedes podrían sacar un pedazo de melón solo con 2 cortes? ¿Cuántos cortes mínimos tendrían que hacer para sacar una sección de ese melón, de esa esfera? Alguien que, bueno, ustedes son de alimentos, ¿no? Ya tienen que haber hecho la prueba. ¿Cuántos cortes, cuántos trazos son necesarios para sacar un trozo de melón, para sacar un pedazo triangular? Así como estamos haciendo aquí. El melón lo tenemos aquí. Y para acá, sacar un sector, haríamos esto, ¿sí o no? ¿Ah? Haríamos esto, ¿cierto? Hacer un triángulo, clavarle el cuchillo hasta el fondo y sacar un sector de ese sólido. ¿Ya? Igual como la torta, lo que pasa es que la torta o el cake que ustedes vayan a partir ya no se dificulta. Son necesarios solo 2 cortes, porque ya tienes un corte acá, que es el fabricado originalmente. ¿Ya? Entonces, un estéreo radián es lo mismo que el radián, pero aplicado a un cuerpo sólido que tenga 3 dimensiones o tenga unidades cúbicas, ¿correcto? ¿Ya? Ojo con esto, que esto lo vamos a seguir usando. El estéreo radián depende directamente de lo que sea un radián, y ese radián depende directamente de ¿qué? Del radio.
Y el radio depende de qué? Del diámetro, ¿cierto? Del diámetro de la circunferencia. Estas unidades estos conceptos son aplicables a toda circunferencia y a todo círculo. La fórmula de longitud de la circunferencia es una fórmula universal permanente que es pi por diámetro. Correcto, esa fórmula es invariable. Entonces, la longitud de la circunferencia va a ser directamente proporcional ¿a qué? Al diámetro, porque el valor de pi es un valor constante. Mientras más aumenta el diámetro, más va a aumentar ¿qué? La longitud de la circunferencia. Correcto. Entonces, vamos a seguir analizando. Mediante el contenido, aquí tenemos la conceptualización de lo que es un radián y un estéreo radián. Por eso hablábamos de que el radián describe un ángulo plano en 2 dimensiones o en una área determinada, y el estéreo radián describe un ángulo sólido, un cuerpo que tenga 3 dimensiones. Puede ser una esfera, puede ser un melón, una sandía, lo que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a las definiciones. ¿Con quién estamos aquí? ¿Quién me ayuda a la lectura? Calderón, ¿no? Canva, por favor, ayúdenme con la lectura. Canva. Definiciones de unidad. Aquí estoy, ingeniero. Definiciones de unidades en base al Sistema Internacional de Medidas. El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de 1.299.792.458 de segundo adoptado 1983. El kilogramo, masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo adoptado en 1889. El segundo, duración de 9.9 billones. 192. A ver, 9.000 millones dice ahí. 9.000 millones. Aquí está la comilla de millón, aquí son 9.000 millones. Siga. 9.000 millones 192.000 millones 631.770. Periodos de radiación correspondiente a la transición entre los 2 niveles hiperfinos del átomo de cesio 133 adoptado en 1967. Ampere. Intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenida en 2 conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocadas a 1 metro de distancia entre sí, producida en un vacío de fuerza de 2 por 10 a la menos 7 N por Newton. metro de longitud. 1900. 2 por 10 a la menos 7 newtons. Si hablamos de fuerza, hablamos de newtons. Eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Ese concepto es de 1948. Siga. Kelvin es la fracción de 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple de agua, 1967. Ya, ahí vamos a ayudar a definir. ¿Qué es un Kelvin? Un Kelvin tiene el mismo valor de 1 grado centígrado, pero lo que ocurre es que el Kelvin, la escala del Kelvin nace mucho más abajo. O sea, el 0 grado Kelvin, que es el 0 absoluto, es igual a menos 273 grados centígrados. ¿Me explico? O sea, imaginemos el frío del Polo Sur que llega más o menos a menos 65 grados centígrados.
El cero absoluto, que es el 0 Kelvin, es menos 273.16 grados centígrados. ¿Por qué se le llama cero absoluto? Porque científicamente se ha comprobado, o no se ha comprobado lo contrario, que la menor temperatura obtenida en el universo, medida en el universo, en cualquier parte del universo, es el cero absoluto, que es menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. No hay un libro de inglés en la Biblia. No. Correcto. Entonces, el cero absoluto es menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Ojo con eso, el cero absoluto. Siga con Candela. Candela, intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 2, cuya intensidad energética en esa dirección es de 1 sobre 683 watts por radian de 1979. Mol. Correcto. Es la cantidad de sustancia. ¿Qué estamos hablando aquí? Un ratito. ¿Qué estamos hablando de qué es una candela? Es la intensidad luminosa. Y una intensidad luminosa tiene una potencia, ¿cierto? Los foquitos que usamos en casa son de 9 vatios, 11 vatios, 13 vatios, 15 vatios. Aquí tenemos 1 sobre 683 vatios. O sea, no llegamos ni a un centésimo de vatio en cuanto a cantidad de potencia por radian. Aquí hablamos de que ese sector de vatio, esa cantidad de potencia que es mínima, alumbra una cierta cantidad, un cierto espacio en 3 dimensiones. Correcto. Eso es entonces una candela. Sigamos, por favor. El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen en los átomos, en 0.012 kilogramos de carbono de 1971. Correcto. Radian. Porque es cantidad de sustancia, no es masa, no es, es cantidad de materia, como quien dice. Supongamos, vamos a la panadería y compramos un pan y un suspiro. Yo les pregunto, por unidad de volumen, ¿cuál de los dos tiene cantidad de sustancia? Más cantidad de sustancia. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos tiene más cantidad de sustancia? ¿El pan o un suspiro? Sí saben lo que es un suspiro, ¿no? Sí, Hola. profesor. Ya. Entonces, el suspiro tiene una densidad mínima, ¿cierto? Es más aire. Ya es merengue cocinado, nada más, ¿no? Calentado. Ya, el pan en menos cantidad de volumen tiene más cantidad de sustancia. Eso es la diferencia entre volumen, masa y cantidad de sustancia. Correcto. Sigamos. Sigamos con radian. Radian es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo y que se intersectan sobre la circunferencia de este círculo, un arco de longitud igual a la del radio. Correcto. Radian, ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro de una esfera, corta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Listo. Aquí tenemos la tabla 3. Yo no sé por qué se ha... En la tabla 3 tenemos las unidades derivadas. Si hablamos ya de las magnitudes fundamentales, que son longitud, masa y tiempo, y hablamos de las unidades básicas, que ya no son 3,
sino 7, que son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Esas son básicas. Las fundamentales son longitud, masa y tiempo. Las básicas son las 7. Vamos a las unidades derivadas. ¿Qué son las unidades derivadas? Son aquellas que nacen de la combinación de las unidades básicas y fundamentales. O sea, si tú mezclas o unes longitud y tiempo, ¿qué obtienes? ¿Qué obtienes si unes metros y segundos? ¿Qué se mide en metros por segundo? Chicos, ¿qué se mide en metros por segundo si es que unes longitud y tiempo? En metros por segundo se mide la... ¿Se mide la qué? La velocidad. La velocidad. Distancia. Correcto, la velocidad. Velocidad. Metros por segundo se mide la velocidad. Entonces, la velocidad es una magnitud derivada de la unión que resulta de la unión de ¿qué? De la longitud y el tiempo, ¿cierto? ¿Ya? La superficie resulta de unir 2 veces la longitud, o sea, metro por metro, resulta en metros cuadrados. Eso es superficie o área. El volumen resulta de multiplicar la longitud 3 veces. Metro por metro por metro es igual a metro cúbico. ¿Correcto? Ya hablamos de la velocidad. Hablemos de la aceleración. ¿La aceleración qué es? El cambio de velocidad, ¿cierto? Puede ser aceleración positiva, que es cuando la velocidad aumenta, y puede ser aceleración negativa, que es cuando la velocidad disminuye. ¿Ya? Supongamos o imaginemos que nosotros estamos parados en un volcán, y ese volcán tiene un cráter, un agujero que es sin fin y llega hasta el centro de la Tierra. Lanzamos un cuerpo ahí, una partícula, una piedra, una masa, qué sé yo. Lo lanzamos por ese agujero, ¿ya? La aceleración de la gravedad, o sea, el aumento de velocidad de todo cuerpo cayendo hacia el centro de la Tierra, ¿es de cuánto? De 9.81, ¿cierto? De 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ese cuerpo que nosotros hemos soltado va a caer cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque va a estar más cerca del centro de la Tierra y va a ser atraído con mucha más fuerza. Por eso que ese cuerpo cae a una velocidad cada vez más rápida hacia el centro de la Tierra. Como esas condiciones que les acabo de proponer no son muy poco aplicables, pero es un ejemplo muy válido para entender qué es esto de la aceleración de la gravedad, que no es más que el aumento de velocidad dependiendo de la cercanía que tengas con el centro de la Tierra. ¿Correcto? Fuerza es la unión o es la magnitud derivada de unir ¿qué? La masa y la aceleración. La masa y la aceleración. ¿Correcto? La presión, que se mide en pascales, nace de unir la fuerza y la superficie. Fuerza y superficie. Esto lo vamos a explicar en el pizarrón en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y presión? ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y presión? Supongamos que 2 personas están empujando un vehículo y si definimos que fuerza era la unión de 2 magnitudes fundamentales, que es masa y aceleración. No escribe esto. Fuerza igual a masa por aceleración.
¿correcto? Entonces, si una de estas dos magnitudes aumenta la aceleración o aumenta la masa, la fuerza que va a aumentar también, ¿cierto? Si hacemos esto, 2 por 3, esto va a ser igual a 6. Si hacemos esto, 3 por 3, esto va a ser igual a 9, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos magnitudes que aumente, va a aumentar la cantidad de la fuerza mediante esta fórmula. Pero, ¿qué ocurre con la fuerza de la gravedad? Que la gravedad es constante, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor de la aceleración de la gravedad? 9.81, ¿cierto? 9.81 metros por segundo. Segundos al cuadrado. Al cuadrado, ¿ya? Eso no puede aumentar. Es un valor promedio universal, global, ¿ya? Entonces, ¿qué solo aumentaría para que aumente la fuerza? Tendría que aumentar solo la masa, ¿cierto? Solo la masa podría aumentar. O sea, si multiplicamos 3 por esto, va a salir un valor. Si multiplicamos 4 por esto, la fuerza va a ser mayor todavía. ¿Ya? Eso es fuerza. Ojo, la fuerza depende de la masa que tú apliques. O sea, si pones dos flacos a empujar ese carro, vas a lograr cierta cantidad de fuerza. Porque esos flacos tienen cierta cantidad de masa. Si pones 3 gordos, pepudos, a empujar ese mismo carro, ¿la masa qué? ¿La masa aumenta o disminuye? La masa aumenta, ¿cierto? Aumenta. Por tanto, la fuerza aplicada a ese vehículo va a ¿qué? ¿Aumentar o disminuir? Aumentar. Aumentar, correcto. Porque esas 5 personas están actuando bajo el mismo campo gravitatorio o la misma aceleración de la gravedad, que es 9.81. Eso no cambia. ¿Ya? Eso en cuanto al concepto de fuerza. En cuanto al concepto de presión, ¿cuál es la fórmula de presión? ¿Ya la vieron ahí? Vamos a compartir de nuevo. ¿Cuál es la fórmula de presión? La presión se mide en pascales, ¿cierto? Su símbolo es PA, ahí lo vemos. Y se mide en newton por metro cuadrado. O sea, es fuerza sobre área. Newton es la unidad de medida de ¿qué? Del área. Digo, de la fuerza. ¿Ya? Newton por metro cuadrado. Vamos a dejar de compartir. Aquí tenemos la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área, dentro de los cuales la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional y el área se mide ¿qué? En metros cuadrados, como unidades fundamentales. Unidades patrón estoy diciendo. También pueden ser dinas sobre centímetro cuadrado, por ejemplo. O sobre milímetro cuadrado, que también es válido. ¿Qué es presión? Vamos a figurar qué es presión. Supongamos, nosotros tenemos un recipiente de un compresor de aire. Tenemos una entrada de aire aquí, una entrada de aire, y estamos introduciendo aire con cada vez más fuerza. Estamos introduciendo aire con cada vez más fuerza. Las partículas o las moléculas de aire están ingresando, ¿cierto? Pero ojo que el espacio que está dentro está rodeado por un elemento metálico, el cual no se va a expandir como un globo. Va a permanecer fijo, ¿cierto? Porque es de metal. ¿Ya? Las partículas de aire al comienzo van a estar ¿qué? ¿En qué forma? Así, ¿no? Van a ser unos puntos.
supongamos, cada uno de estos es un átomo o una partícula, una molécula de aire. ¿Qué pasa si introducimos más cantidad de aire haciendo más fuerza? Las que están aquí no van a salir, ¿cierto? No tienen por dónde salir. ¿Qué ocurre? Que van a haber más partículas de aire Se van uniendo. dentro del mismo espacio. Van a haber más partículas de aire dentro del mismo espacio. Eso es justamente causa que la fuerza que se aplica sobre esta pared, la fuerza interior que se aplica sobre las paredes internas del recipiente, aumente. Esta fuerza aumente sobre la misma cantidad de área. ¿Cierto? En este caso es volumen. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esas partículas? Que como chocan entre sí, van a causar fricción. Y cuando hay fricción, ¿qué? ¿Qué ocurre? Aumento de temperatura. Cuando hay choque entre sí de esas partículas, existe fricción entre ellas y esa fricción acaba en un aumento de temperatura, ¿cierto? Ahora hay que ver hasta cuánto aguanta este metal a seguir introduciendo ese gas que es el aire a presión. Esto, presión, se mide en newtons por metros cuadrados. O sea, mientras más fuerza, esas partículas de aire ejerzan sobre las paredes internas de un recipiente, va a haber más newtons de fuerza de esas partículas por cada metro cuadrado. Por este espacio de aquí, este espacio de aquí. Ahora, en ingeniería, como les decía, como en el Ecuador todavía se usa bastante el sistema inglés, es bastante común escuchar que la presión se mide en libras por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada. Cuando usted tiene un vehículo y le escucha al llantero, al vulcanizador, ¿cuánto le pongo a su llanta? Póngale 30, le dice el dueño del vehículo, que es un vehículo pequeño. Póngale 30. Cuando dice eso, 30, quiere decir que le está pidiendo que a las llantas las llene con 30 libras por pulgada cuadrada de presión en cada llanta. Correcto. O sea, las llantas, el interior de las llantas va a tener una fuerza de 30 libras por cada pulgada cuadrada de caucho. Claro está, los camioncitos más grandes, los 4x4, por ejemplo, usan 35 libras. Los camiones ya usan 45, los colectivos usan 60, las volquetas usan 90, los trailers usan 100 libras de presión por cada llanta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada llanta va a soportar cada vez más carga, ¿cierto? Por eso necesita tener una superficie mucho más rígida. Entonces, cuando ustedes escuchen, cuando ustedes tengan su carro y en las denominaciones de su carro sea necesario inflarlo, ustedes van a escuchar de póngale 30, póngale 40, póngale 45. Correcto. Mi carro por ahora usa 40 adelante y 50 atrás. Las llantas de atrás, porque tengo un camioncito, las llantas de atrás son de carga y las llantas de adelante son de pasajeros. Entonces, por eso se usan diferentes presiones ahí. Bien, hemos analizado por ahora las unidades fundamentales que son. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales en física? Como lección, rapidito. Longitud, masa y tiempo. Correcto, Jennifer. Póngale un puntito. ¿Quién es mi secretaria en este curso? Yo les pongo. Muchas gracias, Nasli. Hablamos de las fundamentales. Ahora, ¿cuáles son las básicas? ¿Cuáles son las básicas? Más puntos todavía. Las básicas son 7. Temperatura, termodinámica, intensidad. No me recuerdo. Vamos a compartir de nuevo.
Aquí tenemos las Cuando básicas. habla de las derivadas. Aquí están las básicas. Unidades base. Aquí le vamos a poner básicas. ¿Ya? Estas tres son fundamentales, pero forman parte de las básicas también, que son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica. Ojo, que no es lo mismo intensidad que carga eléctrica. La intensidad se mide en amperios y la carga eléctrica se mide en voltios, que es diferente. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos también. Intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Cuáles son las unidades suplementarias? A ver, como lección. Las unidades suplementarias. El ángulo plano y el ángulo sólido. Y el ángulo sólido. De Ya, radián y pero ¿en qué esteroradián. unidades se miden? En radián, el ángulo plano y en estereo Radián y radián. esteroradián. Correcto, Nasli. Póngase un punto usted también. Yo también, pues yo también dije. Brian pues también contestó. Bueno, entonces a ninguno de los dos, ¿ya? Por ser buenos. No, pues. Es que han amanecido demasiado solidarios, entonces no hay tantos puntos para regalar. La torta no alcanza a partirla en tantos pedazos, ¿me explico? Vamos a las magnitudes entonces suplementarias, ¿no? Que es la que le dijeron ahorita. ¿Ya? Ahora, las magnitudes, ¿cuáles eran las derivadas? Las derivadas nacen de la combinación de ¿qué? De las fundamentales, las básicas y las derivadas. Estas son, y no son todas, les cuento, no son todas. Por ejemplo, hablamos ya de presión, hasta aquí avanzamos, hasta presión, falta de densidad, inductancia, inducción magnética, potencia, que en ingeniería se usa bastante, la unidad de potencia, diferencia de potencial, que es el voltio, que es carga eléctrica, resistencia eléctrica, que es ohmio, conductancia eléctrica, ¿ya? Capacidad eléctrica, capacidad de acumulación, como la que tienen las pilas y las baterías. Eso se llama capacitancia eléctrica. ¿Ya? Momento de una fuerza, momento de inercia, trabajo, dosis absorbida, flujo magnético, actividad nuclear, frecuencia, carga eléctrica, flujo luminoso, que no es lo mismo que intensidad luminosa, y luminosidad, que no es lo mismo que flujo ni intensidad luminosa. Correcto, chicos. Hasta aquí nos vamos. Profesor, una pregunta. Dar. Ya, un momentito. A ver, dígame, ¿quién me preguntaba? Yo, Ashley. Ahí en magnitudes derivadas no entra lo que es el ímpetu. ¿El qué? La cantidad de movimiento, ímpetu. La cantidad de movimiento. A ver, dentro del trabajo, aquí está trabajo, ¿dónde está? Trabajo, potencia, aquí está. ¿Ya? Trabajo es la cantidad de fuerza que tú aplicas para mover un cuerpo determinada distancia. O sea, si pones dos personas a empujar un vehículo y no pueden con él, esas personas están aplicando una fuerza. Pero ya que no lo mueven, no existe un trabajo porque no existe una distancia recorrida. ¿Ya? Si sí lo mueven, si logran moverlo, esa fuerza tiene su resultado, que es el movimiento de esa partícula, de ese cuerpo, de ese vehículo, lo que ustedes quieran. El ímpetu puede ser, como usted lo acaba de decir, simplemente otro nombre del trabajo aplicado. O sea, la fuerza aplicada para mover un cuerpo, romper la inercia y moverlo a determinada distancia. Puede ser que sea eso, pero yo primera vez que escucho esa terminología. ¿Qué concepto tiene usted? A mí me habían enseñado que en magnitudes derivadas estaba el ímpetu o lo que es la cantidad de movimiento, que era Newton por segundo. Sí, como unidades. Y como simbología teníamos Newton por segundo
que se lo sacaba por kilogramos por masa sobre segundo. Newton por Metros sobre segundo, o segundo, sea, perdón. fuerza sobre tiempo. Ujú. Sí. Sí, me gustaría Y aparte, tener o sea, esa aparte, información. sí, es que está en uno de los libros que me quedó de la universidad. Entonces me habían enseñado sobre eso, recordando un poco. Les pregunto a los demás estudiantes, ¿les encantaría tener más información como la que tiene Nasli para hacer el examen un poquito más entretenido? Sí, puede ser. Los voy a poner de enemigos a sus compañeros, Nasli. Mentira. Pero es información valiosa. Hágamela llegar, por favor. Me dice que el ímpetu es la cantidad de fuerza aplicada en un determinado tiempo, ¿cierto? Ujú. Ya, Sí. entonces sería variación de fuerza. Delta fuerza sería. Ujú. Bueno. Es el libro de Bolívar Flores, no sé si usted de casualidad lo tenga. Pero yo voy a ver si le consigo el PDF y se lo hago llegar. Sí, muchas gracias. Okay. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Emily tiene el micrófono abierto, por ejemplo. Alguien que no haya la asistencia, vamos a comprobar la asistencia. Maldonado, por ejemplo. ¿Llegó Maldonado? No está. Semis. Parece que tampoco ha llegado. Suárez Peña. Torres Vélez sí entró. Ella sí entró, parece. Torres Vélez. Torres Vélez, conteste para ponerle su asistencia. No está. Vamos a ponerle NC. Profe, la compañera está teniendo problemas con el internet. Torres Vélez. Ya le puse falla de conexión. Suárez no se ha conectado. Ok. Entonces, niños, muchas gracias por el día de hoy. Adelanten que la clase de mañana va a estar interesante. Gracias, Consíganse, ojo, descarguen de internet, deje compartir pantalla para que vean. Descarguen de internet un documento que se llama Tabla de Factores de Conversión. Tabla de Factores de Conversión. Esa es una herramienta que vamos a utilizar en este capítulo. Y también vean la aplicación que yo tengo en mi... Sí están viendo mi escritorio, ¿no? Sí, profesor. Aquí, esta aplicación que se llama Conversor de Unidades. Los que tengan laptop, descarguen la que es gratuita. Es una aplicación que vamos a usar también 2 clases más adelante. Se llama Conversor de Unidades. Aquí está el icono. Conversor de Unidades. En el celular sí la podemos descargar o solo es para computadora. No sé si existe para celular. Debe existir, claro, debe existir. Búsquela en Google Store. Listo, chicos. Ingeniero, una consulta. Sí. Referente a la tercera tarea, al menos nosotros la enviamos por correo, porque no pudimos subir la Drive. A ver, déjeme comprobar eso una vez. Sí, es verdad, no se pudo subir la tarea, porque el drive estaba como vacío, no se podía subir. Tarea 3, despeje. El despeje dicen. Sí, despeje. Sí, no se podía subir. No los podemos compartir.
Listo, están todos. Comprueben si les llega la invitación de edición. ¿Ya? ¿Alguien que me confirme? Sí, ya llegó. Ya, entonces ahí la tarea también la voy a crear en la plataforma para que me ayuden subiendo. Revisen su plataforma más luego, ¿sí? Ya, chao chicos. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, profe, igualmente. Chao.